Hijo, prepárate, porque la lágrima que pensaste que duraría para siempre, Dios puede transformarla en una alegría que nadie podrá borrar. Sí, has oído bien. Tal vez ahora mismo te cuesta imaginarlo. Porque cuando el dolor permanece mucho tiempo en el corazón, uno aprende a seguir adelante con una sonrisa por fuera, mientras por dentro guarda preguntas que nadie escucha. Quizás eso también te pasó. Hubo momentos donde intentaste ser fuerte, pero en silencio sentías que el alma ya estaba cansada de resistir. Y aún así, aquí estás, escuchando. Eso significa que en lo profundo de tu corazón todavía existe una pequeña esperanza. Y hoy necesitas entender algo muy importante. Dios no ignora tus lágrimas. Dios sabe exactamente lo que dolió. Y en los próximos minutos vas a descubrir algo que muchas personas entienden solo después de años de dolor. Dios puede transformar una lágrima en el comienzo de una historia completamente nueva. Si hoy estás escuchando estas palabras, tal vez tu alma estaba buscando una señal. Porque tu historia reciente no ha sido fácil. Ha sido un tiempo donde el corazón aprendió a resistir más de lo que hubiera querido. Días donde intentabas mantener la esperanza, pero algo dentro de ti estaba cansado. No cansado de creer, no cansado de Dios, cansado del peso que llevabas en silencio. Hay lágrimas que nadie ve, lágrimas que no aparecen frente a los demás. Aparecen en los momentos donde la casa queda en silencio, cuando la mente repasa todo lo que ocurrió, cuando el corazón intenta entender por qué algunas cosas tuvieron que pasar. Tal vez tú también has vivido momentos así. Momentos donde parecía que la vida avanzaba para todos, menos para ti, donde las respuestas tardaban en llegar, donde el futuro parecía cubierto por una especie de neblina que no dejaba ver con claridad lo que venía adelante. Es en esos momentos cuando muchas personas comienzan a preguntarse si Dios realmente sigue guiando la historia. No es que hayan perdido la fe, es que el dolor, a veces, habla demasiado fuerte. Pero hay algo que necesitas escuchar hoy, algo que tal vez tu corazón necesita recordar. Dios no terminó contigo. La historia que Él está escribiendo en tu vida no se detuvo en el capítulo del dolor. Puede que haya sido un capítulo largo, puede que haya sido un capítulo difícil, pero no fue el final. Si miras la Biblia con atención, descubrirás algo que se repite muchas veces. Las lágrimas nunca fueron el destino final del pueblo de Dios, fueron parte del camino. Piensa en Ana. Durante años oró con el corazón quebrantado porque no podía tener hijos. Cada visita al templo llevaba consigo el mismo peso, la misma tristeza, la misma sensación de vacío. Pero un día esa historia cambió, no porque Ana dejara de creer, sino porque Dios tenía un momento preparado, y cuando ese momento llegó, su llanto se transformó en alegría, la alegría de sostener en sus brazos al hijo por el que había orado durante tanto tiempo. Esa historia revela algo muy importante. Dios no ignora las lágrimas de sus hijos, las escucha, las guarda, y muchas veces trabaja silenciosamente hasta que llega el momento correcto para transformarlas. Quizás hoy te cuesta imaginar una alegría así. Quizás lo que viviste dejó marcas profundas. Tal vez hubo despedidas que no esperabas. Tal vez sueños que parecían importantes se cerraron de repente. Tal vez confiaste en algo que terminó de forma distinta a lo que habías imaginado. Cuando eso ocurre, el corazón necesita tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para reorganizar lo que parecía seguro. Tiempo para aprender a respirar otra vez. Y en medio de ese proceso muchas personas comienzan a pensar que la vida simplemente continuará igual, que el dolor será una especie de sombra permanente,
que la alegría que antes existía tal vez no volverá. Pero Dios tiene una forma diferente de trabajar. Él no se limita a reparar lo que se rompió. Muchas veces crea algo nuevo, algo que antes no existía. Hay momentos donde la restauración de Dios no es simplemente volver al pasado, es abrir una etapa distinta. Una etapa donde el corazón aprende a vivir con una profundidad que antes no conocía. Tal vez el proceso que has atravesado ha cambiado muchas cosas dentro de ti. La manera de ver a las personas, la manera de valorar el tiempo, la forma en que entiendes lo que realmente importa. El dolor tiene esa capacidad. Puede derrumbar certezas superficiales, pero también puede abrir espacio para una fe más verdadera. Una fe que ya no depende solo de lo que ocurre afuera, sino de la confianza profunda en que Dios sigue guiando cada paso. Esa fe muchas veces nace lentamente. No aparece de un día para otro. Se forma en los días donde decides seguir creyendo aunque no entiendas todo. Se forma en las noches donde entregas a Dios las preguntas que todavía no tienen respuesta. Se forma en los momentos donde eliges no rendirte. Quizás nadie vio ese proceso. Quizás nadie sabe realmente cuánto tuviste que resistir, pero Dios lo vio. Cada oración, cada lágrima, cada momento donde seguiste caminando cuando habría sido más fácil detenerte. Nada de eso pasó desapercibido. Dios no ignora la fidelidad silenciosa. Por eso hoy quiero que escuches algo con atención. Prepárate, no para otro tiempo de tristeza, no para otra temporada de pérdida. Prepárate porque Dios puede cambiar el rumbo de una historia en el momento menos esperado. En la Biblia vemos esto muchas veces. Momentos donde todo parecía terminado y de repente algo nuevo comenzaba. José pasó de la cárcel al palacio. Ruth pasó de la pérdida a una nueva familia. Pedro pasó de negar a Jesús a convertirse en una voz que transformó miles de vidas. En cada una de esas historias hubo un momento donde parecía que todo estaba perdido, pero Dios estaba escribiendo algo más grande. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Tal vez tu corazón necesitaba recordar algo muy importante. Las lágrimas no tienen la última palabra. Puede que todavía no veas todo lo que viene. Puede que algunas partes del camino sigan siendo inciertas, pero Dios no terminó la obra que comenzó en tu vida. Hay alegrías que llegan después de temporadas largas de espera. Alegrías que no dependen de circunstancias perfectas. Alegrías que nacen cuando Dios transforma lo que parecía el final en el inicio de algo inesperado. Tal vez ahora mismo no sabes exactamente cómo ocurrirá, pero algo dentro de tu espíritu puede empezar a prepararse. Prepararse para creer otra vez. Prepararse para mirar el futuro con menos miedo. Prepararse para reconocer que incluso después del dolor, la vida todavía puede abrir nuevas puertas. Porque cuando Dios decide traer alegría a la vida de alguien, esa alegría no depende de lo que el mundo piense. Es una alegría que nace de saber que el cielo sigue guiando cada paso. Y esa es la clase de alegría que nadie puede borrar. Una alegría que no viene de ignorar lo que pasó. Viene de ver cómo Dios fue capaz de transformar incluso lo que parecía irreparable. Quizás ahora mismo estás en el punto donde todavía miras hacia atrás tratando de entender. Eso es natural, pero mientras caminas, algo empieza a moverse delante de ti. Algo que todavía no tiene forma completa, pero que ya está siendo preparado. Y cuando esa preparación se revele, muchas de las lágrimas que parecían definitivas comenzarán a verse de otra manera. No como el final de tu historia, sino como el comienzo de una transformación que todavía no imaginabas. Antes de seguir,
Usa este momento de conexión para manifestar tu fe. Escribe en los comentarios: Dios cambiará mis lágrimas. Tal vez hoy todavía no sabes cómo ocurrirá. Tal vez no sabes cuándo. Pero al escribirlo, estás recordándole a tu propio corazón que tu historia todavía está en manos de Dios. Y a veces, esa pequeña declaración es el primer paso para que la esperanza vuelva a respirar dentro del alma. Ahora, sigamos caminando juntos. Hay una verdad que muchas personas descubren con el tiempo, después de atravesar procesos largos. Una verdad que no siempre se entiende en el momento del dolor, pero que empieza a revelarse cuando miramos la historia con más calma. La alegría verdadera no siempre llega rápidamente. Muchas veces nace después de una temporada donde el corazón aprendió cosas que antes no sabía. La Biblia habla de esto de una manera muy hermosa. En el libro de los Salmos hay una frase que ha acompañado a muchas personas durante generaciones. Dice así: el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. No dice que la noche no existe. No dice que las lágrimas no son reales. Dice que la noche no es eterna. Eso cambia la perspectiva. Porque cuando una persona atraviesa momentos difíciles, lo que más duele no es solamente el problema. Lo que más pesa es la sensación de que todo podría quedarse así para siempre, que el dolor se convirtió en el nuevo paisaje de la vida. Pero Dios no escribe historias de esa manera. En muchas ocasiones permite la noche, pero también prepara el amanecer. Tal vez durante este tiempo tu corazón ha pasado por una especie de noche interior, una temporada donde algunas cosas se oscurecieron, donde ciertas certezas desaparecieron, donde incluso la esperanza parecía más frágil que antes. Pero incluso en la noche Dios sigue obrando, no siempre de forma visible, no siempre de forma rápida, pero su trabajo continúa. Hay cosas que solo se forman en esos momentos silenciosos. Una fe más profunda, una sensibilidad mayor hacia los demás, una comprensión diferente de lo que realmente tiene valor. Muchas personas descubren después de un tiempo que el dolor cambió su manera de mirar la vida. Antes quizás corrían detrás de muchas cosas. Ahora reconocen lo que realmente importa. Antes tal vez se preocupaban demasiado por lo que otros pensaban. Ahora valoran más la paz interior. Ese tipo de transformación no ocurre por accidente. Muchas veces es parte del proceso que Dios utiliza para preparar el corazón para lo que viene. Porque la alegría que Dios quiere traer a tu vida no es una alegría superficial, no es una emoción momentánea, es una alegría que nace de haber atravesado el proceso y haber descubierto que Dios estuvo presente en cada paso. Esa alegría es diferente, no depende de circunstancias perfectas, no depende de que todo salga exactamente como lo planeaste. Depende de algo más profundo, depende de la certeza de que Dios sigue guiando tu historia. Cuando una persona descubre esa verdad, algo dentro de ella cambia. El corazón deja de vivir únicamente recordando lo que dolió. Empieza a abrirse nuevamente hacia el futuro, no como alguien que intenta olvidar el pasado, sino como alguien que ha aprendido que Dios puede transformar incluso lo que parecía imposible de restaurar. En muchas historias bíblicas vemos este mismo patrón. Primero hay un tiempo de lágrimas. Después llega una etapa donde Dios comienza a revelar algo nuevo. Ruth, por ejemplo, vivió la pérdida de su esposo en una tierra extranjera. Parecía que su historia había terminado en ese momento, pero Dios estaba preparando algo que ella aún no podía ver. Un nuevo comienzo, una familia. Un lugar en la historia que nadie habría imaginado.
Lo mismo ocurrió con José. Pasó por el rechazo de sus hermanos, por la esclavitud y por la prisión. Pero ninguna de esas etapas fue el final. Cada una estaba preparando el momento donde Dios levantaría su vida de una forma inesperada. Cuando miramos esas historias desde afuera, es fácil reconocer el propósito. Pero cuando una persona está dentro del proceso, las cosas no siempre se ven tan claras. Por eso Dios muchas veces trabaja primero en el corazón, antes de cambiar completamente las circunstancias. Porque cuando el corazón ha sido transformado, la alegría que llega después no se vive de la misma manera. Se vive con gratitud, con humildad, con una comprensión más profunda de la vida. Tal vez el proceso que atravesaste ha estado formando exactamente eso dentro de ti. Una capacidad mayor de valorar lo que viene, una sabiduría que antes no tenías, una fe que ahora tiene raíces más profundas. Las raíces profundas son importantes, porque cuando llega la alegría verdadera, esas raíces permiten sostenerla, permiten vivirla con equilibrio, permiten compartirla con otros. Dios no solo quiere darte momentos felices, quiere darte una alegría que tenga fundamento, una alegría que no dependa de la perfección de la vida, una alegría que nazca de la relación con Él. Y muchas veces esa clase de alegría aparece cuando la persona menos lo espera. No llega necesariamente con ruido. A veces llega de forma suave, como una nueva paz en el corazón, como una oportunidad inesperada, como una conversación que abre un camino distinto. Poco a poco, la historia empieza a cambiar. El pasado no desaparece, pero el futuro comienza a abrirse de una manera nueva. Quizás todavía no ves claramente cómo ocurrirá en tu vida, pero algo importante ya está sucediendo. Tu corazón está aprendiendo a creer otra vez. Y ese es el primer paso para reconocer la alegría cuando llegue. Si este mensaje está hablando a tu corazón, te invito también a apoyar este video dejando tu me gusta. Ese gesto sencillo ayuda a que esta palabra llegue a otras personas, que hoy también están atravesando momentos difíciles y necesitan recordar que Dios todavía está escribiendo su historia. Y a veces una sola palabra de esperanza puede cambiar el rumbo de un día entero. Sigamos caminando juntos. Cuando una persona empieza a abrir nuevamente el corazón a la esperanza, como hablábamos antes, algo muy interesante comienza a suceder. Las mismas experiencias que antes parecían solamente dolorosas empiezan a verse desde otra perspectiva. Porque el tiempo, la fe y la presencia de Dios comienzan a revelar que incluso las etapas difíciles pueden formar parte de algo más grande. Y eso es algo que la Biblia muestra con mucha claridad. Las historias de fe casi nunca comienzan con celebración. Muchas comienzan con lágrimas. Piensa en la historia de Jacob. Durante muchos años creyó que había perdido a su hijo José para siempre. La noticia que recibió fue devastadora. Sus otros hijos llevaron la túnica manchada de sangre y le hicieron creer que José había muerto. El corazón de Jacob quedó marcado por ese dolor. Durante años vivió con esa herida. Durante años pensó que esa pérdida sería permanente. Pero la historia no había terminado. Mientras Jacob lloraba la ausencia de su hijo, Dios estaba escribiendo un capítulo completamente diferente en otra parte del mundo. José estaba siendo preparado. No en un lugar cómodo, no en circunstancias fáciles, pero cada etapa lo estaba llevando hacia el momento donde su vida tendría un propósito mucho mayor. Primero fue vendido como esclavo, luego fue injustamente acusado, luego terminó en prisión. Si alguien hubiera mirado su historia en ese momento, habría pensado que todo estaba perdido. Pero Dios estaba trabajando, incluso en los lugares donde nadie imaginaba que algo bueno podría surgir. Con el tiempo,
José fue levantado. Y llegó el momento donde Jacob descubrió algo que jamás habría imaginado. Su hijo no estaba perdido, su hijo estaba vivo, y no solo vivo, había sido colocado en una posición desde la cual podía salvar a toda su familia. Ese momento debió haber sido profundamente conmovedor. Un padre que durante años lloró la pérdida de su hijo, de repente descubre que Dios había estado escribiendo algo mucho más grande de lo que él podía ver. La historia de Jacob nos recuerda algo muy importante. Muchas veces vemos solo una parte de la historia, pero Dios ve todas las partes al mismo tiempo. Nosotros vemos el capítulo donde algo se rompe. Dios ve el capítulo donde algo nuevo comienza a prepararse. Por eso en muchos momentos de la vida el dolor parece más fuerte que la esperanza, porque el dolor es inmediato, se siente ahora. Se vive en el presente, pero la obra de Dios muchas veces se desarrolla en silencio, se forma en lugares donde aún no podemos verla, se prepara en tiempos que todavía no comprendemos. Tal vez algo parecido ha ocurrido en tu propia historia. Tal vez hubo momentos donde pensaste que ciertas pérdidas eran definitivas, momentos donde parecía que algunas puertas se habían cerrado para siempre. Cuando eso sucede, el corazón necesita tiempo para procesar lo ocurrido. No es fácil aceptar que algo que parecía importante cambió de rumbo. Pero a veces, esos cambios inesperados son parte de una dirección mayor. Dios tiene una forma especial de redirigir caminos. A veces lo hace cerrando puertas que pensábamos atravesar. A veces lo hace moviendo circunstancias que no habíamos previsto. A veces lo hace permitiendo procesos que en el momento parecen incomprensibles. Pero con el tiempo muchas personas descubren algo sorprendente. Descubren que si algunas cosas hubieran ocurrido exactamente como las habían planeado, tal vez nunca habrían llegado al lugar donde realmente debían estar. Esa es una de las paradojas de la fe. Algunas de las bendiciones más importantes de la vida aparecen después de etapas que inicialmente parecían pérdidas. José mismo expresó algo muy profundo cuando finalmente habló con sus hermanos. Les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Esa frase resume una verdad espiritual muy poderosa. Lo que las circunstancias parecen destruir, Dios puede redirigirlo hacia algo bueno. Eso no significa que el dolor haya sido necesario, pero sí significa que el dolor no tiene el poder de detener los planes de Dios. Cuando el corazón comienza a entender eso, algo cambia en la forma de mirar la vida. El pasado deja de sentirse como una historia rota, empieza a verse como una historia que todavía está siendo escrita. Quizás algunas páginas de tu historia han sido difíciles. Tal vez hubo capítulos donde las lágrimas aparecieron más de lo que esperabas, pero la historia completa aún no se ha revelado. Y cuando Dios continúa escribiendo, muchas cosas que parecían definitivas empiezan a transformarse. La tristeza no desaparece completamente, pero se vuelve parte de un aprendizaje. Las heridas no definen la identidad de la persona. Se convierten en parte del camino que la llevó hacia una fe más profunda. Las personas que atraviesan ese proceso suelen descubrir algo muy valioso. Descubren que su historia no está determinada únicamente por lo que ocurrió. Está determinada también por lo que Dios puede hacer a partir de lo ocurrido. Eso cambia todo, porque significa que incluso las lágrimas pueden convertirse en semillas de algo nuevo. Una lágrima puede convertirse en compasión hacia otros. Una pérdida puede abrir espacio para una dirección diferente. Una etapa difícil puede formar un carácter que antes no existía. Y cuando ese tipo de transformación comienza a ocurrir,
algo empieza a despertar dentro del corazón. Una confianza distinta. No una confianza ingenua, sino una confianza que nace después de haber visto a Dios sostener la vida en medio de momentos complicados. Esa confianza prepara el terreno para algo muy especial, para reconocer la alegría cuando finalmente llega. Porque cuando una persona ha atravesado procesos profundos, aprende a valorar la alegría de una forma diferente. Ya no la ve como algo superficial, la ve como un regalo. Un regalo que nace después de haber comprendido que Dios nunca abandonó la historia. Tal vez esa comprensión está comenzando a crecer dentro de ti. Tal vez todavía no puedes ver completamente lo que viene. Pero algo dentro de tu corazón ya empieza a reconocer que Dios sigue guiando cada paso. Y cuando esa certeza empieza a tomar forma, la esperanza deja de ser una idea lejana. Empieza a convertirse en una realidad que se construye día a día. Porque la historia que Dios escribe en la vida de sus hijos no termina en las lágrimas. Las lágrimas pueden aparecer, pero no tienen la última palabra. Lo que viene después de ellas muchas veces revela algo que el corazón no podía imaginar al principio. Cuando una persona comienza a mirar su historia desde esa perspectiva, como hablábamos antes, algo empieza a cambiar lentamente dentro del corazón. No ocurre de un momento a otro. No es una emoción repentina, es más bien una transformación silenciosa. La manera de ver la vida empieza a modificarse. Las mismas circunstancias que antes parecían finales definitivos comienzan a verse como parte de un camino que todavía continúa. Hay algo muy especial que ocurre cuando el alma atraviesa procesos largos. Al principio, todo parece confuso. Las preguntas aparecen con frecuencia. La mente intenta encontrar explicaciones para lo que ocurrió. Pero con el paso del tiempo, cuando la fe permanece, algo empieza a revelarse de forma muy suave. Dios no estaba ausente. Quizás su voz no fue evidente en cada momento. Quizás las respuestas no llegaron cuando esperabas. Pero su presencia nunca se apartó del camino. Muchas personas descubren esta verdad cuando miran hacia atrás después de algunos años. Observan momentos de su vida que en su momento parecían caóticos, situaciones que no entendían, decisiones que parecían equivocadas, pero al mirar la historia completa comienzan a notar algo sorprendente. Dios estaba guiando incluso los pasos que parecían inciertos. Eso ocurre porque la visión humana es limitada. Nosotros vemos solo el presente inmediato, vemos lo que ocurre hoy, sentimos lo que duele ahora, pero Dios ve la historia completa. Él ve las conexiones que aún no existen. Ve las personas que aparecerán más adelante. Ve las oportunidades que todavía no han llegado. Ve los caminos que se abrirán en el momento adecuado. Por eso muchas veces el trabajo de Dios ocurre en lugares que nosotros todavía no podemos percibir. Se desarrolla en lo invisible, en aquello que aún no tiene forma clara ante nuestros ojos. Jesús habló de este principio cuando explicó cómo funciona el reino de Dios. Dijo que se parece a una semilla que un agricultor coloca en la tierra. Después de sembrarla, el agricultor continúa con su vida. Duerme, se levanta. Los días pasan, y mientras todo parece tranquilo en la superficie, algo ocurre bajo la tierra. La semilla comienza a transformarse, empieza a crecer, empieza a formar vida. Nadie puede ver ese proceso directamente, pero el proceso está ocurriendo. Y llega un momento donde el crecimiento finalmente aparece sobre la superficie. La vida espiritual muchas veces sigue ese mismo patrón. Hay etapas donde parece que nada está cambiando, donde las circunstancias se mantienen igual, donde el corazón sigue esperando señales más claras.
Pero debajo de la superficie Dios está trabajando, está fortaleciendo tu carácter, está formando tu fe, está ordenando circunstancias que todavía no puedes ver. A veces incluso está preparando a otras personas que más adelante tendrán un papel importante en tu historia. Cuando uno comprende esto, la espera empieza a sentirse diferente. Ya no es simplemente una pausa incómoda. Empieza a convertirse en un tiempo de preparación. Durante ese tiempo, el alma aprende a desarrollar algo muy valioso: paciencia. No una paciencia resignada, sino una paciencia que confía en que Dios sigue obrando incluso cuando el proceso no es visible. La paciencia espiritual no significa quedarse inmóvil. Significa seguir caminando con fidelidad mientras Dios continúa trabajando en lo que aún no se ve. Ese tipo de paciencia cambia la manera de vivir. El corazón deja de reaccionar con tanta ansiedad frente a cada circunstancia. Empieza a descansar un poco más, empieza a confiar un poco más, porque comprende que la historia no depende únicamente de lo que está ocurriendo en este momento. Hay cosas que se están preparando más adelante. A lo largo de la Biblia vemos muchas historias donde esta verdad se confirma. Historias donde las personas atravesaron temporadas de espera antes de ver el cumplimiento de lo que Dios estaba preparando. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero el cumplimiento de esa promesa tardó años. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios más allá de lo que sus ojos podían ver. David fue ungido como rey cuando era joven, pero pasaron muchos años antes de que llegara al trono. Durante ese tiempo vivió persecuciones, desafíos y momentos donde el futuro parecía incierto. Sin embargo, cada una de esas etapas estaba formando algo dentro de él: una fe más profunda, un carácter más firme, una relación con Dios que no dependía únicamente de circunstancias favorables. Cuando finalmente llegó el momento de asumir el trono, David no era el mismo joven que había sido ungido. Era una persona transformada por el proceso. Eso mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Las temporadas de espera no solo preparan las circunstancias externas, también preparan el corazón que recibirá lo que viene, porque Dios no quiere entregar bendiciones a un corazón que todavía no está listo para sostenerlas. Primero forma la persona, luego revela el siguiente capítulo. Tal vez ese proceso ha estado ocurriendo dentro de ti. Tal vez el tiempo que parecía una pausa ha sido en realidad un tiempo de formación, un tiempo donde Dios ha estado ordenando cosas dentro de tu vida que antes no estaban claras. Quizás hoy todavía no ves todos los resultados, pero algo dentro de ti ya no es igual que antes. Hay más sabiduría, más discernimiento, más sensibilidad hacia lo que realmente tiene valor. Esos cambios son señales de que el proceso está produciendo fruto. Y cuando el corazón comienza a reconocer eso, algo muy hermoso empieza a surgir. Una esperanza tranquila. No una esperanza basada en emociones momentáneas, sino una esperanza que nace al comprender que Dios sigue guiando la historia. Esa esperanza se vuelve como una luz suave en el interior del alma. No elimina completamente todas las preguntas, pero permite caminar con más confianza. Permite mirar el futuro sin la misma carga de miedo. Permite creer que incluso después de las lágrimas puede aparecer una alegría nueva. Porque cuando Dios decide transformar una historia, lo hace de una manera que nadie podría haber imaginado al principio. Y muchas veces esa transformación comienza en lo invisible, antes de revelarse plenamente en la vida. Y en medio de todo lo que hemos recorrido hasta aquí, hay una verdad que poco a poco comienza a revelarse dentro del corazón.
La transformación que Dios hace en la vida de una persona no ocurre únicamente en los grandes momentos. Muchas veces empieza en lo sencillo, en lo cotidiano, en los días que parecen normales, incluso cuando el alma todavía está sanando. Después de atravesar temporadas difíciles, el corazón necesita aprender algo muy importante: volver a vivir. No solo sobrevivir, no solo resistir, volver a vivir. Eso puede parecer algo pequeño, pero en realidad es un paso profundo. Porque después del dolor, muchas personas se acostumbran a caminar con cautela. El corazón se protege, las emociones se vuelven más cuidadosas, la esperanza avanza lentamente. Es natural, las heridas enseñan a ser prudentes. Pero al mismo tiempo, Dios empieza a trabajar para que la vida vuelva a abrirse, no de la misma manera que antes, de una manera más sabia, más consciente, más profunda. Poco a poco comienzan a aparecer pequeños momentos que recuerdan al alma que la vida no terminó. Un día tranquilo, una conversación que trae paz, un instante donde el corazón respira con más calma que antes. Son cosas simples, pero muchas veces son esos pequeños momentos los que anuncian que algo nuevo está empezando a formarse. La alegría verdadera no siempre llega como un gran acontecimiento repentino. A veces llega como un proceso suave, como la luz del amanecer que aparece lentamente después de la noche. Primero apenas se nota, luego comienza a iluminar todo alrededor. En la vida espiritual ocurre algo parecido. Después de atravesar lágrimas, Dios comienza a traer pequeñas señales de restauración. Tal vez no son cambios gigantes al principio, pero el corazón empieza a sentir que algo está diferente. Hay más paz, más claridad, más capacidad de respirar sin el peso constante de lo que dolió. Esa paz no significa que todo esté completamente resuelto. Significa que el alma ha comenzado a descansar en algo más profundo, en la confianza de que Dios sigue guiando la historia. Jesús habló muchas veces sobre vivir un día a la vez, no como una invitación a ignorar el futuro, sino como una forma de proteger el corazón de la ansiedad. El mañana tiene su propio tiempo, pero el presente es el lugar donde la fe comienza a tomar forma. Cada día ofrece pequeñas oportunidades para confiar, para elegir la calma en lugar del temor, para recordar que la vida no depende únicamente de lo que podemos controlar. Esa forma de vivir transforma lentamente el interior de una persona. El corazón deja de reaccionar con tanta tensión frente a cada situación. Empieza a moverse con más serenidad. Tal vez en el pasado intentabas entender todo lo que estaba ocurriendo. Querías encontrar respuestas rápidas. Querías saber exactamente hacia dónde se dirigía cada situación. Pero los procesos largos enseñan algo muy valioso. Enseñan a confiar incluso cuando no todas las piezas están visibles. Esa confianza no es ingenua. Es una confianza que nace después de haber visto a Dios sostener la vida en medio de momentos difíciles. Y cuando esa confianza se instala en el corazón, algo muy hermoso ocurre. El alma deja de vivir atrapada en el pasado. Empieza a abrir espacio para lo que viene. Ese espacio interior es importante, porque Dios muchas veces trae nuevas alegrías cuando el corazón ya no está completamente ocupado por el peso de lo que ocurrió. No significa olvidar el pasado, significa permitir que el pasado deje de controlar el presente. Las personas que atraviesan ese proceso suelen descubrir algo muy liberador. La vida no se trata de volver exactamente a lo que existía antes. Se trata de avanzar hacia algo que aún no conocían. Algo más profundo, algo más auténtico.
algo que nace después de haber aprendido lecciones que antes no estaban en el corazón. Quizás por eso muchas personas dicen, años después de atravesar procesos difíciles, algo que al principio parecía imposible de imaginar. Dicen que el dolor cambió su vida, pero no necesariamente para peor. Les enseñó a valorar más, les enseñó a amar con más sinceridad, les enseñó a vivir con más gratitud, y en medio de esa transformación aparece algo inesperado, una alegría diferente, no una alegría superficial, sino una alegría que nace de haber comprendido que Dios fue fiel incluso en las temporadas más difíciles. Esa alegría tiene raíces profundas. No depende de circunstancias perfectas. No desaparece fácilmente. Es la clase de alegría que el mundo no puede quitar. Quizás esa alegría todavía está comenzando a formarse dentro de tu vida. Tal vez aún no la ves completamente, pero el proceso que has atravesado ya está preparando el terreno para ella. Las lágrimas que viviste no fueron el final de la historia. Fueron parte del camino que te llevó a comprender algo más profundo sobre Dios y sobre la vida. Y mientras continúas caminando, algo empieza a alinearse delante de ti. No necesariamente de forma espectacular. A veces ocurre con pequeños cambios, pequeñas oportunidades. Pequeñas puertas que comienzan a abrirse. Con el tiempo, esas pequeñas señales empiezan a formar una dirección, una nueva etapa, una historia que ya no está marcada únicamente por lo que dolió, sino también por lo que Dios está comenzando a restaurar. Porque cuando Dios transforma las lágrimas en alegría, no lo hace solo cambiando las circunstancias, también transforma el corazón que recibe esa alegría. Y ese corazón renovado aprende a vivir de una forma distinta, con más paz, con más fe, con una certeza profunda de que incluso las noches más largas pueden dar paso a un amanecer inesperado. Mientras el corazón aprende a respirar de nuevo, como vimos antes, otra comprensión empieza a formarse lentamente. Hay etapas en la vida que no se pueden apresurar. No es falta de fe, es que algunas cosas solo pueden madurar con el tiempo. La vida espiritual funciona de una manera muy distinta a la forma en que el mundo suele moverse. El mundo quiere resultados inmediatos, todo tiene que ocurrir rápido. Las respuestas deben aparecer pronto. Los cambios deben ser visibles enseguida, pero el ritmo de Dios casi nunca sigue esa lógica. Dios trabaja en profundidad, y lo profundo necesita tiempo. Piensa en la forma en que crece un árbol. Nadie ve lo que ocurre bajo la tierra. Las raíces se extienden lentamente, buscan estabilidad. Se afirman en el suelo. Durante ese tiempo el crecimiento no es visible, pero ese proceso es el que permitirá que el árbol se mantenga firme cuando el viento llegue. En la vida espiritual ocurre algo parecido. Hay temporadas donde parece que nada cambia por fuera. Las circunstancias siguen parecidas, las respuestas todavía no aparecen, los caminos aún no están completamente claros. Pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. Dios está formando raíces, raíces de fe, raíces de carácter, raíces de discernimiento. Esas raíces son importantes porque sostendrán lo que vendrá después. La Biblia muestra muchas historias donde este principio se repite, historias donde el tiempo de preparación fue mucho más largo que el momento de la celebración. Moisés pasó años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. David pasó años enfrentando persecuciones antes de sentarse en el trono. José atravesó injusticias y prisión antes de gobernar en Egipto. Si miramos solo una parte de esas historias, podríamos pensar que el proceso fue demasiado duro, pero cuando vemos la historia completa, entendemos algo diferente. Cada etapa estaba formando algo necesario.
El liderazgo de Moisés se formó en el desierto. La fe de David se fortaleció en las cuevas. La sabiduría de José se desarrolló en medio de las pruebas. Nada de eso fue desperdiciado. Dios no improvisa los capítulos de la vida. Él trabaja con una paciencia que muchas veces nosotros no comprendemos al principio. Tal vez por eso algunas respuestas tardan más de lo que imaginamos. No porque Dios esté distante, sino porque está preparando algo que requiere más formación. Las bendiciones más profundas de la vida no siempre llegan rápidamente. Llegan cuando el corazón ha sido preparado para sostenerlas. Imagina que alguien recibe algo muy valioso antes de estar listo para cuidarlo. Es probable que no sepa cómo administrarlo. Es probable que no pueda sostenerlo por mucho tiempo. Por eso Dios primero trabaja en la persona, luego revela lo que viene. Durante ese proceso comienzan a cambiar muchas cosas dentro del corazón. Las prioridades se ordenan, las decisiones se vuelven más sabias, las emociones encuentran más equilibrio. Tal vez antes reaccionabas con más ansiedad frente a ciertas situaciones. Ahora puedes respirar un poco más antes de responder. Tal vez antes algunas opiniones externas tenían mucho peso. Ahora sabes que lo más importante es caminar con integridad delante de Dios. Esos cambios no siempre llaman la atención desde afuera, pero son señales claras de que el proceso está formando algo sólido dentro de ti. Y esa solidez será muy importante cuando la alegría que Dios está preparando finalmente aparezca. Porque la alegría que viene no será una emoción frágil. Será una alegría que podrá sostenerse incluso cuando la vida tenga desafíos. Las personas que han atravesado procesos profundos suelen descubrir algo que antes no sabían. Descubren que la verdadera alegría no depende de que todo sea perfecto. Depende de saber que Dios sigue presente en cada etapa. Cuando esa verdad se vuelve parte de la vida, el corazón empieza a descansar de una manera diferente. No necesita que todo esté resuelto inmediatamente. No necesita tener todas las respuestas. Puede confiar en que el tiempo de Dios siempre tiene sentido. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, tiempo de esperar, tiempo de recoger el fruto. Cada etapa tiene su propósito. El problema es que muchas veces queremos saltar directamente al tiempo de la cosecha, pero la cosecha solo llega después de la siembra y del crecimiento. Tal vez la temporada que has atravesado ha sido una temporada de siembra. Una temporada donde Dios ha estado colocando cosas dentro de tu corazón que aún no han mostrado todo su fruto. Semillas de paciencia, semillas de sabiduría, semillas de fe. Cuando esas semillas comienzan a crecer, algo hermoso ocurre. La persona ya no vive con la misma prisa que antes. Aprende a caminar con más serenidad. Aprende a confiar incluso cuando el camino todavía no está completamente visible. Ese tipo de fe tiene una fuerza especial. No es una fe que depende de emociones momentáneas. Es una fe que se ha formado en medio de la espera. Y cuando la espera ha cumplido su propósito, algo empieza a moverse. Las circunstancias comienzan a alinearse. Las oportunidades aparecen en el momento adecuado. Los caminos que antes parecían cerrados empiezan a mostrar nuevas direcciones. Muchas personas miran hacia atrás después de vivir ese tipo de proceso y descubren algo que al principio parecía imposible. Descubren que el tiempo de espera no fue una pérdida. Fue el lugar donde Dios estaba preparando la alegría que vendría después. Tal vez ese mismo tipo de preparación ha estado ocurriendo en tu vida. Tal vez lo que parecía una pausa ha sido en realidad un tiempo donde el cielo estaba trabajando en silencio.
porque cuando Dios decide transformar lágrimas en alegría, no lo hace de forma apresurada. Lo hace con una precisión perfecta, y cuando ese momento llega, muchas cosas comienzan a tener sentido de una manera que antes parecía imposible imaginar. Con el paso del tiempo, cuando la fe ha atravesado temporadas de espera y aprendizaje como las que hemos venido recorriendo, comienza a ocurrir algo muy profundo dentro del corazón. No se trata solamente de entender mejor lo que pasó, se trata de ser transformado por lo que pasó. Las experiencias difíciles dejan marcas, eso es verdad. Pero cuando Dios trabaja en medio de esas experiencias, esas marcas no tienen que convertirse en heridas abiertas para siempre. Pueden convertirse en lugares donde el alma aprende una nueva forma de vivir. Muchas personas descubren que después del dolor, su corazón se vuelve diferente, más sensible, más atento, más capaz de comprender lo que otros sienten. Antes tal vez ciertas cosas parecían simples. Ahora se miran con más profundidad. Antes algunas preocupaciones ocupaban demasiado espacio. Ahora hay una mayor claridad sobre lo que realmente importa. Ese cambio no ocurre por casualidad, es parte del proceso de restauración que Dios realiza en el interior de una persona. La restauración de Dios no consiste solamente en cambiar las circunstancias externas. También incluye sanar el interior, porque si el corazón permanece herido, incluso las bendiciones que llegan después pueden sentirse incompletas, pero cuando el corazón ha sido restaurado, la alegría que llega encuentra un lugar donde permanecer. La Biblia muestra este tipo de restauración en muchas historias. Una de ellas es la historia de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él durante años. Escuchó sus enseñanzas. Vio milagros extraordinarios. Pero también atravesó un momento que marcó profundamente su corazón. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. No dejó de amar a su maestro, pero en ese momento, el miedo fue más fuerte. Después de eso, Pedro debió haber sentido un peso enorme, la culpa, la tristeza, la sensación de haber fallado en un momento decisivo. Pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para condenarlo, no para recordarle su error, sino para restaurarlo. En una conversación sencilla, Jesús le hizo una pregunta que iba más allá del error del pasado. Le preguntó si lo amaba 3 veces. Y con cada respuesta de Pedro, Jesús no solo escuchó su corazón, también le devolvió propósito. Le dijo que cuidara a sus ovejas. Le confió nuevamente una misión. Ese momento fue una restauración profunda. Pedro no solo fue perdonado, fue levantado, fue fortalecido, fue preparado para el papel que desempeñaría más adelante en la historia de la Iglesia. Esa escena revela algo muy importante sobre la forma en que Dios trata a sus hijos. Dios no define nuestra historia por nuestros momentos más difíciles. Él ve más allá del error, más allá del miedo, más allá de las lágrimas. Ve el corazón, ve el potencial, ve lo que puede surgir después de la restauración. Tal vez durante el proceso que has vivido, también hubo momentos donde sentiste que algo dentro de ti se rompió. Momentos donde pensaste que ciertas partes de tu vida ya no podrían volver a ser iguales. Cuando el dolor llega, es fácil pensar que algunas cosas se perdieron para siempre. Pero Dios tiene una manera especial de restaurar. No siempre restaura exactamente lo que existía antes. Muchas veces restaura algo más profundo. Restaura la fe, restaura la paz interior, restaura la capacidad de confiar otra vez.
Es como si el corazón aprendiera a vivir con una sabiduría que antes no tenía. Las personas que atraviesan ese tipo de restauración suelen descubrir algo muy especial. Descubren que ya no necesitan demostrar nada a nadie. Descubren que la vida no se trata de correr detrás de todo lo que el mundo considera importante. Descubren que lo más valioso es caminar en paz con Dios. Y desde ese lugar de paz comienzan a aparecer nuevas posibilidades, nuevas relaciones, nuevos caminos, nuevas oportunidades que antes no habrían sido visibles, porque cuando el corazón ha sido restaurado, puede reconocer las bendiciones de una manera diferente. Ya no las recibe con prisa, las recibe con gratitud. Ya no las vive con miedo de perderlas. Las vive con la confianza de que todo lo que Dios trae tiene un propósito. Esa transformación interior prepara el camino para la alegría verdadera. No una alegría superficial, no una alegría que depende de circunstancias perfectas. Una alegría que nace de haber experimentado la fidelidad de Dios en medio de los momentos más difíciles. Las personas que han pasado por procesos profundos suelen tener una sonrisa diferente. Una sonrisa que no nace de una vida sin problemas. Nace de haber descubierto que Dios estuvo presente incluso cuando parecía que todo estaba oscuro. Esa sonrisa tiene una fuerza especial, porque no depende de lo que el mundo pueda quitar. Depende de algo que está más profundo que las circunstancias. Depende de la relación con Dios. Y cuando esa relación se vuelve el centro de la vida, algo comienza a cambiar en la forma de caminar. El corazón deja de vivir atrapado en el pasado. Comienza a avanzar con esperanza. Las lágrimas que antes parecían definitivas comienzan a verse desde otra perspectiva. No como el final de la historia, sino como parte del camino que llevó a una restauración más profunda. Esa restauración prepara el terreno para lo que Dios está a punto de revelar, porque cuando el corazón ha sido sanado, está listo para recibir la alegría que viene. Una alegría que no podrá ser borrada por las circunstancias. Una alegría que nace de saber que Dios transforma incluso los momentos más difíciles en parte de una historia llena de propósito. Después de atravesar un proceso tan profundo como el que hemos recorrido en este mensaje, algo comienza a asentarse en el interior de la persona. No es una emoción fuerte, no es una euforia repentina. Es algo mucho más sereno, una certeza silenciosa, una sensación profunda de que, incluso después de todo lo vivido, la historia no terminó donde el dolor parecía decir que terminaría. Hay momentos en la vida donde el corazón necesita escuchar muchas palabras, explicaciones, consejos, respuestas. Pero llega un punto donde ya no se necesitan tantas palabras, porque algo dentro del alma empieza a comprender. Dios estuvo presente, incluso en los momentos donde parecía que todo estaba detenido. Esa comprensión no llega de golpe. Se forma lentamente a medida que los días pasan y el corazón empieza a reconocer pequeños cambios. La paz que antes parecía imposible comienza a aparecer. La ansiedad pierde fuerza. El futuro ya no se ve tan oscuro como antes. No porque todas las respuestas hayan llegado. La paz aparece porque algo dentro de ti ha cambiado. El corazón que atravesó el proceso ya no es el mismo que comenzó ese camino. Ahora hay más sabiduría, más calma, más capacidad para mirar la vida con perspectiva. Las personas que llegan a este punto muchas veces descubren algo que antes parecía difícil de creer. Descubren que la fe puede volverse más fuerte después del dolor. Antes tal vez la fe dependía mucho de las circunstancias,
Si las cosas salían bien, la fe se sentía firme. Si algo se complicaba, la confianza comenzaba a tambalear. Pero cuando una persona atraviesa procesos largos con Dios, la fe se vuelve diferente. Se vuelve más profunda, más estable, más independiente de lo que ocurre alrededor. Es una fe que ya no necesita señales constantes para seguir confiando. Es una fe que recuerda. Recuerda que Dios sostuvo la vida en los momentos más difíciles. Recuerda que incluso en las noches más largas hubo una presencia que no desapareció. Esa memoria espiritual es muy poderosa, porque permite mirar el futuro con una tranquilidad distinta. Tal vez aún hay preguntas sin respuesta. Tal vez algunos capítulos de tu historia siguen siendo difíciles de entender completamente, pero ahora sabes algo que antes no estaba tan claro. Dios sigue escribiendo. Y cuando el corazón acepta esa verdad, algo cambia en la manera de caminar. La vida deja de sentirse como una batalla constante contra las circunstancias. Empieza a sentirse como un camino donde cada paso puede ser guiado. No significa que el camino será siempre fácil, pero sí significa que ya no lo recorres solo. Hay una frase en la Biblia que expresa esta idea de forma muy hermosa. Dice que Dios hace nuevas todas las cosas. No dice que ignora el pasado. Dice que puede traer algo nuevo incluso después de lo que parecía el final. Ese nuevo muchas veces no llega como una repetición de lo que existía antes. Llega como una etapa distinta, una etapa donde el corazón vive con más claridad. Las prioridades se reorganizan, las relaciones se vuelven más auténticas, la vida se vuelve más sencilla en muchos sentidos. Lo que antes parecía indispensable ahora pierde importancia, y lo que realmente tiene valor se vuelve más evidente. En medio de esa nueva perspectiva, aparece algo que muchas personas describen como una paz profunda. No una paz que depende de que todo esté perfecto, sino una paz que nace de saber que la vida está en manos de Dios. Esa paz permite caminar sin la carga constante del miedo. Permite abrir el corazón nuevamente a lo que viene, porque cuando el corazón ha sido restaurado y fortalecido, comienza a reconocer algo muy importante. La alegría verdadera no llega como una sorpresa aislada. Muchas veces llega después de que el alma ha sido preparada para recibirla. La preparación que viviste no fue en vano. Las lágrimas que atravesaste no fueron ignoradas. Cada momento difícil formó algo dentro de ti. Formó paciencia. Formó discernimiento. Formó una fe que ahora tiene raíces más profundas. Esas raíces sostendrán la alegría que Dios quiere traer. Una alegría que no dependerá únicamente de circunstancias externas, sino de una relación con Dios que ahora es más sólida. Cuando esa alegría aparece, tiene una característica especial. No se borra fácilmente, porque está conectada con algo eterno. El mundo puede cambiar muchas cosas, las circunstancias pueden moverse, los planes pueden ajustarse. Pero la alegría que nace de caminar con Dios tiene una estabilidad distinta. Es la alegría de saber que la historia no fue definida por el dolor. Es la alegría de reconocer que Dios transformó las lágrimas en parte de algo mucho mayor. Tal vez todavía no puedes ver completamente cómo se manifestará esa alegría en tu vida, pero algo dentro de tu espíritu ya comienza a prepararse. Prepararse para recibir, prepararse para reconocer, prepararse para vivir una etapa donde el corazón ya no está marcado únicamente por lo que dolió, sino también por lo que Dios ha comenzado a restaurar. Porque cuando el cielo decide traer una nueva temporada a la vida de alguien, esa temporada no llega por casualidad, llega después de un proceso, después de una formación, después de un tiempo donde el corazón aprendió a confiar de una manera más profunda. Y esa preparación silenciosa
es la que abre la puerta para lo que está a punto de revelarse. En algún punto del camino, después de haber atravesado lágrimas, aprendizaje y restauración como los que hemos recorrido juntos, el alma comienza a encontrar algo que antes parecía lejano: descanso. No un descanso físico solamente, un descanso interior. Durante mucho tiempo el corazón estuvo cargado. Preguntas que no tenían respuesta, recuerdos que aparecían con frecuencia, momentos donde parecía necesario entender cada detalle de lo que había ocurrido. Pero llega un momento donde el alma ya no necesita resolverlo todo para poder respirar. Algo dentro empieza a soltar el peso de tantas preguntas. Las preguntas siguen allí, pero la confianza en Dios comienza a ocupar un lugar más grande que la necesidad de entender cada cosa. Ese tipo de descanso no aparece de la noche a la mañana. Es el fruto de todo el proceso que has vivido. Cada oración, cada lágrima, cada paso que diste, incluso cuando el camino no estaba claro. Todo eso fue formando algo dentro de ti, una fe más tranquila, más profunda, más estable. Antes tal vez el corazón reaccionaba con más ansiedad frente a la incertidumbre. Ahora comienza a responder con una serenidad diferente. No todo está resuelto todavía, pero has visto que Dios fue fiel incluso en los momentos más difíciles. Esa experiencia cambia la forma de mirar el futuro. El mañana deja de sentirse como una amenaza constante. Empieza a verse como un capítulo que todavía está siendo escrito. Jesús enseñó algo muy valioso cuando habló sobre vivir un día a la vez. No lo dijo para ignorar el futuro. Lo dijo para liberar al corazón del peso de intentar controlar lo que todavía no ha llegado. Cada día trae su propio camino, su propio aprendizaje, su propia gracia. Cuando una persona aprende a vivir de esa manera, el alma comienza a encontrar equilibrio. Las preocupaciones dejan de dominar cada pensamiento. La mente ya no necesita correr constantemente hacia lo que podría pasar mañana. Se aprende a caminar paso a paso, con calma, con confianza. Ese tipo de vida produce algo muy hermoso, una paz que no depende de circunstancias perfectas. La vida seguirá teniendo desafíos. Habrá momentos inesperados, habrá decisiones que tomar, pero el corazón ya no enfrenta todo desde el miedo. Lo enfrenta desde la certeza de que Dios sigue caminando a su lado. Esa certeza es una de las formas más profundas de descanso que el alma puede experimentar. Hay personas que buscan descanso en muchas cosas externas, en logros, en reconocimiento, en la aprobación de otros. Pero el descanso verdadero aparece cuando el corazón encuentra seguridad en algo que no cambia. Y la fidelidad de Dios es precisamente eso, algo que permanece. Cuando esa verdad se vuelve real dentro del alma, la vida empieza a sentirse diferente. Los días comunes recuperan su belleza. Las pequeñas cosas vuelven a tener significado. Un amanecer tranquilo, una conversación sincera, un momento de silencio donde el corazón puede respirar. Son detalles que antes tal vez pasaban desapercibidos, pero ahora se convierten en recordatorios de que la vida sigue siendo un regalo. Después de atravesar procesos profundos, muchas personas descubren que la alegría verdadera no siempre llega como un gran acontecimiento. Muchas veces comienza en estos pequeños momentos de paz, momentos donde el alma reconoce que Dios sigue presente. Esa presencia transforma la manera de vivir. El pasado ya no tiene el mismo peso. Las heridas ya no controlan el presente. Y poco a poco el corazón comienza a abrirse completamente hacia lo que viene, no desde la ansiedad, sino desde la esperanza. Porque ahora sabes algo que antes parecía difícil de creer.
Sabes que incluso las temporadas más difíciles formaron parte de un camino que Dios estaba guiando. Las lágrimas que viviste no fueron ignoradas. Cada una tuvo un significado, cada una formó algo dentro de tu corazón. Y ahora ese corazón está aprendiendo a descansar. Descansar en la certeza de que Dios sigue obrando. Descansar en la seguridad de que tu historia no fue abandonada en medio del proceso. Descansar en la confianza de que lo que viene no depende solo de lo que puedas controlar. Depende de un Dios que sigue escribiendo capítulos incluso cuando nosotros no vemos toda la página. Esa comprensión libera el alma, permite mirar el futuro sin la misma carga de temor. Permite creer que la alegría que Dios promete no es una ilusión. Es una realidad que se está formando paso a paso. Tal vez todavía no ves completamente cómo se manifestará, pero algo dentro de tu espíritu ya lo percibe. La vida no terminó en las lágrimas, la historia continúa. Y mientras el corazón aprende a descansar en esa verdad, se prepara también para recibir lo que Dios ha estado preparando durante todo este tiempo. Una alegría que no nace de ignorar el pasado, nace de haber descubierto que incluso en medio del dolor, Dios nunca dejó de caminar contigo. Y después de todo este camino que recorrimos juntos en este mensaje, quizás tu corazón ahora está un poco más en calma. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque algo dentro de ti empezó a recordar una verdad muy importante. Tu historia no terminó en el dolor. Durante este tiempo hemos hablado de lágrimas, de procesos, de espera y de restauración. Y cada una de esas partes forma parte de una misma historia. La historia de cómo Dios puede tomar los momentos más difíciles de la vida y transformarlos en algo que nadie habría imaginado al principio. Tal vez, cuando comenzaste a escuchar este mensaje, todavía estabas mirando tu historia desde el lugar del dolor, desde los recuerdos que pesan, desde las preguntas que siguen abiertas. Pero ahora tal vez puedes mirar todo con una perspectiva un poco diferente. No como alguien que ha perdido el camino, sino como alguien que ha atravesado un proceso. Y los procesos de Dios nunca terminan en vacío, siempre conducen a transformación. Quizás todavía no sabes exactamente cómo se manifestará la alegría que viene. Eso es normal. Las promesas de Dios muchas veces se revelan paso a paso. Primero se forma la fe, luego se fortalece el corazón y finalmente llega el momento donde lo que estaba siendo preparado comienza a hacerse visible. Tal vez ese momento está más cerca de lo que imaginas. La vida quizás no se volvió perfecta, pero tu corazón ya está empezando a reconocer que Dios sigue obrando en tu historia. La alegría que Dios trae no es superficial, no es una emoción pasajera. Es una alegría que nace después de haber visto la fidelidad de Dios, incluso en medio de las lágrimas. Es la alegría de saber que el dolor no tuvo la última palabra. Es la alegría de reconocer que el cielo nunca dejó de trabajar en tu historia. Muchas personas descubren esta verdad cuando miran hacia atrás después de algunos años. Recuerdan momentos donde pensaban que todo estaba perdido. Momentos donde parecía que la vida había tomado un rumbo difícil de entender. Pero con el tiempo ven algo diferente. Ven que esos momentos también formaron parte de un camino que los llevó hacia algo que antes no podían imaginar. Tal vez un día mirarás esta etapa de tu vida de la misma manera. Tal vez descubrirás que incluso las lágrimas que hoy parecen tan pesadas estaban preparando un capítulo que todavía no habías visto. Dios tiene una forma hermosa de escribir historias. No ignora el dolor, lo transforma. No niega las lágrimas, las convierte en semillas de algo nuevo.
Y cuando ese nuevo capítulo comienza, muchas cosas empiezan a encajar. El corazón entiende lo que antes parecía confuso. Las experiencias adquieren un significado distinto. Y la alegría que llega después de ese proceso tiene una profundidad que antes no existía. Esa alegría no depende de circunstancias perfectas, depende de la certeza de que Dios estuvo presente en cada paso del camino. Por eso, hoy puedes descansar en algo muy simple. Tu historia sigue abierta, Dios sigue escribiendo. Y lo que viene no tiene que parecerse a lo que quedó atrás. Puede ser algo completamente nuevo, algo que tu corazón todavía no imagina, pero que ya está siendo preparado. Haz de este momento un pequeño refugio, un momento para respirar, para soltar el peso que todavía llevas en silencio, para recordar que tu vida está en manos de un Dios que no abandona las historias que comienza. Eres hijo, eres amado, eres sostenido. Y las lágrimas que un día parecieron interminables no definirán el final de tu historia. Porque cuando Dios transforma el dolor en alegría, esa alegría tiene una fuerza que nadie puede borrar. Gracias por haber caminado con nosotros hasta aquí. Este canal existe para acompañarte en esos momentos donde el corazón necesita recordar que Dios sigue cerca. Si este mensaje habló a tu vida y deseas seguir recibiendo palabras como esta, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás un espacio donde la fe puede respirar con calma. Nos vemos en nuestro próximo video, con un nuevo mensaje que puede traer paz, esperanza y dirección para tu camino. Que Dios te abrace en cada paso, que fortalezca tu corazón en cada proceso, y que te recuerde siempre que incluso en los momentos más silenciosos, Él sigue obrando. Y recuerda, aquí siempre tendrás un espacio para respirar, creer y volver a empezar.